Antes de empezar, baja un poco el brillo del móvil. No hace falta apagarlo del todo, solo lo justo para que la luz no moleste. Ponte cómodo, acomódate como si no tuvieras nada más que hacer esta noche. Si puedes, apaga la luz. Esta noche voy a contarte relatos de terror suaves, perfectos para dormir. No hay gritos, no hay sustos rápidos, no hay sobresaltos repentinos. Son historias que empiezan normales, demasiado normales, y poco a poco se vuelven inquietantes. Están basadas en casos y testimonios de España, lugares reales, personas reales y sensaciones que muchos han descrito de la misma manera, aunque nunca se hayan conocido entre ellos. Si te duermes, perfecto, para eso están hechas. Y si te quedas despierto, te aviso, desde ahora, el último relato es el más extraño de todos. Respira despacio, sin prisa, y cuando estés listo, empezamos. Hay hospitales que por la noche parecen otros lugares. Los pasillos se vuelven más largos, las luces más frías y el silencio pesa. Este relato lo contó un vigilante de seguridad de un hospital de España. No voy a decir el nombre exacto. No importa el lugar, importa lo que ocurrió. Llevaba años trabajando allí. Conocía cada puerta, cada planta, cada ascensor. Siempre decía lo mismo, que en ese hospital pasaban cosas raras, pero que casi nunca las veías. Solo las sentías. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, una alerta apareció en el monitor de cámaras. Movimiento en un pasillo de la planta antigua. Una zona donde ya no había habitaciones activas, donde no debería haber nadie. Pensó que sería una puerta mal cerrada o una sombra del propio sistema. Así que hizo lo de siempre. Se levantó, cogió la linterna y caminó hacia allí. Mientras avanzaba, el sonido de sus pasos era lo único que se escuchaba. Tac, 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 tac. El pasillo estaba vacío, pero había algo extraño. Una de las luces del techo parpadeaba muy suavemente, no como un fallo eléctrico, más bien como si respirara. Llegó hasta la puerta de la zona antigua. Estaba entreabierta. Él juraba que la había cerrado con llave antes. Empujó despacio, entró y la temperatura bajó. No fue un frío normal, fue un frío que no se queda en la piel, se mete por dentro. Encendió la linterna, miró alrededor. Camas antiguas, sillas, un carrito oxidado. Todo parecía normal. Entonces escuchó un ruido muy leve, como si alguien arrastrara una zapatilla por el suelo. Se quedó quieto. Apagó la linterna durante unos segundos. No se movió, solo escuchó el sonido. Volvió. Arrastre, pausa, arrastre, pasos lentos, pero no se veía a nadie. Encendió la linterna de golpe y apuntó al fondo del pasillo. Y ahí notó algo peor. No era lo que veía, era lo que no veía, porque al final del pasillo, justo donde la cámara marcaba movimiento, había una zona más oscura, como si la luz no llegara bien y en esa oscuridad algo parecía estar de pie. No una persona completa, no una forma clara, solo una presencia, algo que ocupaba espacio. Tragó saliva, dio un paso atrás y en ese momento la puerta detrás de él se cerró. No fue un golpe fuerte, fue seco, decidido. Intentó abrirla. Estaba dura, como si alguien la sujetara desde el otro lado. Tiró otra vez y entonces escuchó un susurro. No fue una palabra, fue un sonido muy cerca del oído, como una respiración ajena. Empujó con todo su cuerpo
la puerta se abrió. Salió al pasillo principal, casi corriendo. Cuando llegó a la garita, revisó las cámaras. Y ahí fue cuando se le heló el cuerpo. En la grabación se veía su figura entrando al pasillo antiguo y justo detrás. Por un segundo, algo cruzando la esquina, algo sin forma definida. Desde esa noche no volvió a entrar solo en esa zona. Y cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía lo mismo, como si alguien estuviera esperando a que apagues la luz. Respira, respira, porque el siguiente relato ocurre en un lugar distinto. En España hay túneles que tienen fama, algunos por accidentes, otros por historias que se repiten. Un conductor que trabajaba de noche contó que solía evitar las carreteras principales, prefería secundarias, más tranquilas, más vacías. Una madrugada entró en un túnel que ya conocía. No era muy largo, pero siempre pasaba algo extraño. La radio hacía interferencias. El móvil perdía cobertura. No le dio importancia. Entró. A mitad del túnel vio algo en el arcén. Una figura de pie mirando hacia la pared. Frenó un poco. Pensó que alguien se había quedado tirado, pero al acercarse se dio cuenta de algo inquietante. No había detalles, ni ropa, ni cara. Era como una sombra más oscura que el propio túnel. Justo al pasar a su lado, el coche dio un pequeño tirón. Las luces parpadearon. En el retrovisor, por un instante, la figura parecía girar la cabeza. Aceleró, salió del túnel, pero unos metros más adelante vio algo peor, una silueta cruzando la carretera lentamente. Frenó. A las luces iluminaron la zona. No había nadie, solo carretera vacía. Desde entonces evita ese túnel. Dice que no es miedo, es instinto, porque hay lugares donde el cuerpo entiende algo antes que la mente. En un pueblo pequeño de España, una pareja alquiló una casa antigua para pasar un fin de semana tranquilo. La primera noche todo fue normal, pero alrededor de las 3 ella se despertó, no por un ruido, por una sensación, como si alguien estuviera en la habitación. Miró la pared y vio una sombra que no tenía cuerpo. Intentó encender la lámpara. No funcionó. El móvil sin batería. Escucharon un golpe abajo. La puerta principal estaba abierta y fuera el pueblo entero estaba a oscuras. A la mañana siguiente, un vecino dijo algo que nunca olvidaron, que había noches en las que el pueblo se apagaba solo y que era mejor no mirar por la ventana. Después vinieron las llamadas que no existen, ascensores que se detienen, habitaciones donde nadie duerme y pueblos abandonados con luces encendidas, relatos donde nadie grita, donde nada corre, solo se queda. Y ahora, respira. Si te estás quedando dormido, déjalo pasar, porque estas historias no quieren despertarte, quieren acompañarte. Y recuerda, si escuchas un ruido, no mires demasiado tiempo. Relato 4. La llamada desde un número que no existe. Este caso lo contó un chico de España que trabajaba tarde. Una noche llegó a casa, dejó las llaves en la mesa y se tumbó en el sofá. Estaba cansado, encendió el móvil. Tenía una llamada perdida, número oculto. No le dio importancia. A los pocos minutos volvió a sonar. Número oculto otra vez. Lo cogió, dijo. Sí, al otro lado se escuchaba un ruido muy leve, como viento, como un micro abierto. Él repitió, hola, y entonces escuchó una voz muy bajita. No era una voz normal, era como un susurro, y dijo su nombre completo. Él se incorporó, preguntó
¿Quién eres? La voz tardó en responder, y cuando respondió, dijo una frase rara. No abras la puerta. Él se levantó de golpe, miró hacia la puerta de su casa. Estaba cerrada, con la cadena puesta. Se acercó despacio, miró por la mirilla. No había nadie. Volvió al móvil. ¿Qué puerta? Y ahí la llamada se cortó. En ese momento sonó el timbre una sola vez. No insistieron, solo una vez. Él se quedó congelado. No respiraba. Miró otra vez por la mirilla. Seguía sin haber nadie, ni sombras, ni movimiento, nada. Entonces escuchó algo peor, un golpe suave en la madera. Toc, toc, toc golpes, como si alguien tocara con un dedo. Él no abrió, se quedó quieto, y el sonido paró. Esa noche no durmió. Y lo más raro es que al día siguiente revisó el historial de llamadas. No aparecía nada, ni llamada perdida, ni número oculto, nada, como si nunca hubiera pasado. Pero él recuerda perfectamente esa voz diciendo su nombre y esa frase, no abras la puerta. Desde entonces, cada vez que alguien llama de madrugada, él no contesta, porque hay llamadas que no vienen de un teléfono, vienen de otro sitio. Relato 5. El ascensor que siempre se detiene. Este relato está inspirado en historias que se han contado en varias zonas de España, sobre todo en edificios antiguos. Una chica vivía en un bloque viejo de esos con ascensor estrecho y luces amarillas. Una noche subía sola, pulsó su piso. El ascensor cerró, empezó a subir, todo normal, pero al llegar a la planta 2 se detuvo. Las puertas se abrieron y fuera no había nadie. Ella pensó que alguien lo había llamado. Esperó unos segundos. No entró nadie. Las puertas se cerraron. Volvió a subir y al llegar a la planta 4 se volvió a parar. Otra vez, puertas abiertas, pasillo vacío, silencio. Ella ya se estaba poniendo nerviosa porque era tarde y en ese edificio no vivía casi nadie en esas plantas. Se cerró. Subió otra vez, pero antes de llegar a su piso, se paró en la planta 6. Y esta vez, al abrirse las puertas, ella vio algo, no una persona, vio algo pequeño, como si alguien estuviera de pie, pero muy bajo. Como un niño, solo vio la silueta, oscura, quietísima sin moverse. Ella no supo qué hacer. El ascensor se quedó con las puertas abiertas y esa silueta no entraba, solo estaba ahí, mirando. Ella apretó el botón de cerrar con fuerza. Una vez, otra vez, no cerraba. El ascensor parecía bloqueado y entonces la silueta dio un paso hacia adelante, un paso lento, y ahí sí, las puertas empezaron a cerrarse, como si algo hubiera permitido que se cerraran. Ella llegó a su piso temblando. Entró en casa, cerró con llave y se quedó sentada en el suelo durante varios minutos sin moverse. A la mañana siguiente bajó por las escaleras. No volvió a usar ese ascensor de noche y cuando alguien le preguntaba por qué, ella siempre decía lo mismo. Porque hay cosas que no quieren subir contigo, solo quieren que tú las veas. Relato 6. La habitación que nadie quiere en el hotel. Este caso ocurrió en un hotel pequeño de España, de esos con pasillos estrechos y puertas antiguas. Un hombre viajaba por trabajo y se alojó allí una noche. Le dieron una habitación al final del pasillo. La última puerta en él le pareció normal. Entró, dejó la maleta, se duchó y se acostó. Pero cuando apagó la luz, escuchó un ruido muy suave, como si alguien rascara la pared. Él pensó que sería la tubería o el viento. Intentó dormir. El ruido volvió en ras, 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 siempre igual, 3 veces, pausa, 3 veces, pausa. Se incorporó y encendió la luz. Silencio total. Apagó la luz otra vez y el ruido volvió. Ras, ras, ras. Él se levantó, se acercó a la pared y pegó la oreja.
El sonido venía del otro lado, como si alguien estuviera al otro lado de la pared, rascando desde dentro. Él dio un golpe con la mano. ¿Hay alguien? Nathan entonces escuchó un susurro, pero no fue una palabra. Fue un sonido de boca, cerca de la pared, como si alguien respirara ahí. Él encendió la luz de golpe, y en ese momento la televisión se encendió, sola, con volumen bajo, solo ruido, como estática. Él cogió la maleta y se fue, bajó a recepción y pidió otra habitación. La recepcionista lo miró con una cara rara y le dijo: «Esa habitación no suele usarse». Él preguntó por qué, y ella respondió: «Porque la gente no duerme». Esa noche durmió en otra habitación, y al día siguiente se fue temprano. Nunca volvió a ese hotel, pero siempre recuerda el sonido en 3 rasguños. Pausa, 3 rasguños, como si algo quisiera salir en relato 7. El pueblo abandonado y la luz que se encendió. Este es el último relato, y es el más extraño, porque ocurrió en un sitio donde, en teoría, no había nadie. Un grupo de amigos de España fue a visitar un lugar abandonado, un pueblo o una zona de casas viejas, de esos sitios donde no vive nadie desde hace años. Fueron de tarde, sacaron fotos, grabaron vídeos, se rieron, todo parecía una aventura, pero cuando empezó a oscurecer, decidieron irse, y justo antes de marcharse, uno de ellos miró hacia una ventana de una casa y vio una luz cálida, encendida. Dentro se quedaron quietos, se miraron entre ellos, pensaron que quizá vivía alguien, pero eso no tenía sentido. Ese lugar estaba vacío. Aún así, se acercaron, muy despacio, sin hablar, solo escuchaban sus propios pasos. La luz seguía encendida, y cuanto más se acercaban, más claro se veía que era una habitación con una lámpara, como una casa normal. Llegaron a la puerta. Estaba cerrada. No se escuchaba nada, ningún movimiento, ninguna voz. Uno de ellos, por curiosidad, pegó el ojo a una rendija, y ahí fue cuando se le cambió la cara, porque dijo que dentro había una silla, y en la silla algo sentado. No distinguió cara, no distinguió ropa, solo una forma oscura sentada, mirando hacia la puerta, como si estuviera esperando. Anel se apartó. Los demás pensaron que era una broma, pero en ese momento la luz se apagó, de golpe, como si alguien hubiera soplado, y al mismo tiempo escucharon un golpe desde dentro, un golpe único, seco, como si alguien hubiera apoyado la mano en la puerta. Nadie habló, no corrieron, pero caminaron rápido hacia el coche. Subieron, cerraron, y cuando arrancaron, uno miró por el retrovisor y vio algo que le hizo sentir un frío horrible. La luz volvió a encenderse, y en la ventana había una silueta de pie, quietísima, mirando hacia el coche que se alejaba. Ellos no volvieron jamás, y desde entonces, cada vez que alguien les dice «vamos a un sitio abandonado de noche», responden lo mismo: «No sabes quién puede estar esperándote ahí». Y ahora, respira. Si te estás quedando dormido, está bien. Deja que la mente se calme, porque estos relatos no buscan asustarte de golpe. Buscan quedarse contigo, como un eco, como una sensación, porque lo más aterrador no siempre es ver algo. A veces lo más aterrador es sentirlo, sentir que hay un lugar donde la noche no es normal, sentir que el silencio pesa, sentir que algo te observa cuando tú crees que estás solo. Y antes de terminar, te dejo una última idea. Muchas historias paranormales empiezan con una decisión pequeña: pasar por un túnel, entrar en un edificio, dormir en una habitación, contestar una llamada. Y lo que da miedo no es lo que pasa en ese momento, lo que da miedo es lo que te cambia después, porque desde esa noche
Ya no vuelves a mirar igual un pasillo oscuro. Ya no vuelves a mirar igual una puerta cerrada. Ya no vuelves a mirar igual una ventana con luz. Si quieres una parte 2 con más relatos reales de España para dormir, dímelo en los comentarios. Yo te leo. Y si te gustan estos vídeos, suscríbete a El Rincón de lo Paranormal, porque cada semana traigo historias suaves, oscuras y reales para acompañarte en la noche. Ahora descansa, respira despacio y recuerda, si escuchas un ruido, no mires demasiado tiempo. Buenas noches. A continuación, el siguiente relato ocurrió en un lugar real, un sitio al que cualquiera podría entrar durante el día, pero que por la noche se convertía en algo muy distinto. El antiguo sanatorio de Agramonte, en Granada, fue durante décadas un centro para enfermos graves, personas que pasaban allí semanas, meses, a veces años. Muchos trabajadores contaron que, al caer la noche, el ambiente cambiaba. No era miedo inmediato, era una sensación lenta, pesada, como si el aire se volviera más denso. Una enfermera explicó que, durante el turno de madrugada, escuchaba cómo se abrían puertas al fondo del pasillo, siempre las mismas, siempre a la misma hora. Al principio pensó que era el viento, pero una noche decidió comprobarlo. Caminó despacio, sin encender la luz, siguiendo el sonido. Cuando llegó al final del pasillo, todas las puertas estaban cerradas. Volvió sobre sus pasos y entonces escuchó algo más, una respiración lenta, muy cerca de su oído. No se giró, no gritó, simplemente siguió caminando hasta salir del edificio. Nunca volvió a trabajar de noche. El siguiente relato fue contado por varios conductores que utilizaban la misma carretera secundaria en Castilla-La Mancha. Una carretera recta, mal iluminada, con campos a ambos lados. Varios coincidieron en lo mismo. Siempre a altas horas de la madrugada aparecía un niño caminando por el arcén. No pedía ayuda, no levantaba la mano, solo caminaba, mirando al suelo. Un conductor se detuvo una noche, bajó la ventanilla y le preguntó si estaba bien. El niño levantó la cabeza y no dijo nada. El conductor sintió un frío extraño, cerró la ventanilla y arrancó al mirar por el retrovisor. El niño ya no estaba. Días después, al comentarlo en un bar cercano, descubrió que no había sido el único. Varias personas habían visto al mismo niño en el mismo tramo. Nadie supo explicar quién era ni de dónde venía. Este otro caso ocurrió en un piso antiguo del centro de Zaragoza, una vivienda heredada con muebles viejos y espejos grandes. La nueva propietaria empezó a despertarse cada noche sin motivo, siempre a la misma hora, sin pesadillas, sin ruidos, simplemente se despertaba. Una madrugada decidió levantarse y beber agua. Al pasar frente al espejo del pasillo, vio algo extraño. Su reflejo parecía observarla. Con un pequeño retraso parpadeó. Se movió, parpadeó, vio. El reflejo volvió a copiarla, pero con un leve desfase. Duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Desde esa noche, tapó todos los espejos antes de dormir. Y aún así, seguía despertando Sam, porque a veces no importa lo que veas, sino lo que sabes que está ahí. El siguiente relato ocurrió en una casa rural del norte de España. Un lugar tranquilo, aislado y sin vecinos cercanos. Un grupo de amigos pasó allí un fin de semana. Todo normal. Durante el día, risas, comida, conversaciones largas. Pero por la noche algo empezó a cambiar. Uno de ellos escuchó pasos en la planta de arriba. Pensó que sería otro del grupo. Subió y no encontró a nadie. Volvió a bajar y los pasos continuaron. Otro escuchó golpes suaves en la pared, rítmicos,
como si alguien llamara desde dentro. Decidieron ignorarlo, hasta que uno de ellos dijo algo que lo cambió todo. Dijo que llevaba varios minutos escuchando una voz muy baja que repetía su nombre. Nadie más la escuchaba. A la mañana siguiente, todos querían irse. Nadie durmió bien y ninguno quiso volver a ese lugar. El último relato ocurrió en un edificio antiguo de Madrid, un bloque de viviendas con más de 100 años. Varios vecinos coincidían en lo mismo. Los ascensores se detenían solos, siempre entre 2 plantas. Una mujer quedó atrapada una noche. Las luces parpadearon y el ascensor se detuvo. Intentó llamar, pero no había cobertura. Entonces escuchó una voz muy cerca. No venía del teléfono, venía del otro lado de la puerta. La voz le dijo algo muy simple: ya casi llegamos. El ascensor volvió a moverse. Se abrió en su planta. Cuando salió, el pasillo estaba vacío. Nadie volvió a usar ese ascensor de noche. Y así terminan estos relatos, historias reales, lugares reales y personas normales a las que les ocurrió algo que nunca pudieron explicar. Ahora, respira despacio, deja que el silencio te acompañe. La noche todavía no ha terminado. El siguiente relato ocurrió en un pueblo pequeño del norte de España, un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y donde cualquier cosa fuera de lo normal se nota enseguida. Una familia se mudó a una casa antigua, heredada de un familiar lejano. La vivienda llevaba años cerrada. Apenas había sido reformada. Las primeras noches fueron normales. Silencio, oscuridad, nada extraño. Pero al pasar los días comenzaron los despertares, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. No era un ruido fuerte, no era una pesadilla, era una sensación, como si alguien estuviera de pie, observando. El padre empezó a levantarse para comprobarlo. Recorría la casa con cuidado, encendía alguna luz y no veía nada. Hasta una noche, aquella madrugada, al salir al pasillo, vio que una de las puertas estaba abierta. La del trastero, esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Se acercó despacio y al mirar dentro vio algo que no esperaba, a una silla colocada en el centro del cuarto. Nadie la había movido. Desde ese día, la familia decidió no usar esa parte de la casa y poco tiempo después se marcharon. El siguiente relato fue contado por un vigilante de seguridad en un polígono industrial, un lugar grande, vacío por las noches, iluminado solo por farolas lejanas. Durante sus rondas nocturnas, el vigilante tenía que revisar varias naves, todas cerradas, todas en silencio. Una noche, al pasar junto a una de ellas, escuchó un golpe seco desde dentro. Se detuvo, escuchó con atención otro golpe, más lento. Pensó que alguien habría entrado. Se acercó a la puerta y apoyó la oreja. Entonces escuchó algo peor, un arrastre, como si algo pesado se moviera por el suelo. El vigilante encendió la linterna y miró por una pequeña rendija. Dentro no había nada. El suelo estaba vacío, limpio, sin marcas, pero el sonido continuó durante varios segundos. Aquella noche pidió el cambio de turno y nunca volvió a patrullar esa nave. Este otro caso ocurrió en un colegio antiguo que llevaba años cerrado, un edificio grande con aulas vacías y pasillos largos. Un grupo de personas entró con permiso para grabar el estado del lugar. Todo estaba en calma. Mientras grababan, uno de ellos se quedó atrás, ajustando la cámara. Escuchó una risa breve y muy suave. Pensó que sería alguno del grupo, pero al mirar estaba completamente solo.
decidió seguir grabando. Más tarde, al revisar el vídeo, vieron algo inquietante. Durante unos segundos, en uno de los pasillos, aparecía una silueta pequeña, cruzando de un aula a otra. Nadie del grupo había pasado por allí. El archivo no estaba manipulado y nadie supo explicar qué era aquello. El siguiente relato ocurrió en una casa situada junto a una carretera nacional. Una vivienda aislada, con tráfico constante durante el día, pero completamente silenciosa de noche. El dueño contó que cada madrugada escuchaba como alguien llamaba a la puerta. 3 golpes, siempre iguales. Se levantaba, miraba por la mirilla y no veía a nadie. Al principio pensó que serían bromas o alguien confundido, pero una noche decidió no levantarse. Escuchó los 3 golpes, esperó y entonces oyó algo distinto, una voz muy baja desde el otro lado de la puerta. No decía palabras completas, solo susurraban. Desde esa noche nunca volvió a ignorar los golpes. Prefería levantarse y comprobar que no había nadie. El último relato ocurrió en un edificio de oficinas en desuso, un lugar que por el día parecía inofensivo, pero que de noche era diferente. Un trabajador de mantenimiento entró para revisar una avería eléctrica. Estaba solo mientras caminaba por el pasillo. Escuchó cómo se encendía una impresora en una de las oficinas. Se acercó. La impresora estaba encendida, pero no había papel. De pronto, la máquina imprimió una sola hoja. El trabajador la cogió. En la hoja solo había una frase: todavía no es tu hora. El trabajador apagó la impresora, salió del edificio y nunca volvió. Y con este relato, la noche avanza un poco más. Las historias se quedan atrás, pero la sensación permanece. Respira despacio, deja que el silencio llene el espacio. Si el sueño llega, déjalo entrar, porque a veces cerrar los ojos es la mejor forma de seguir escuchando. El siguiente relato ocurrió en un pequeño puerto pesquero del norte de España, un lugar tranquilo durante el día, pero muy distinto de noche. Un marinero que salía a faenar de madrugada contó que, al pasar cerca del muelle viejo, veía siempre a una mujer sentada al borde del agua. Nunca se movía, nunca hablaba. Pensó que sería alguien esperando a un familiar. Una noche decidió acercarse. Le habló, pero no obtuvo respuesta. Cuando estuvo a pocos metros, la figura se levantó lentamente y caminó hacia el agua. No saltó, no cayó, simplemente desapareció bajo la superficie, sin hacer ruido. Al día siguiente, el marinero preguntó por ella. Un anciano del puerto le dijo algo muy simple: que esa mujer llevaba años apareciendo allí, desde que se ahogó, esperando un barco que nunca volvió. Este otro caso fue contado por un conductor de autobús nocturno en una ciudad española. Un recorrido largo, con pocas paradas, casi vacío a esas horas. En una de las últimas paradas subió una mujer vestida de negro. Se sentó al fondo, no dijo nada. El conductor continuó la ruta. Al llegar a la siguiente parada, miró por el espejo. El asiento estaba vacío. Pensó que habría bajado sin darse cuenta, pero al revisar las cámaras, al final del turno, vio algo inquietante. La mujer había subido, se había sentado y nunca se levantó. Simplemente dejaba de aparecer en la imagen. El siguiente relato ocurrió en un edificio antiguo que fue durante años una pensión. Habitaciones pequeñas, pasillos estrechos, paredes finas. Un huésped contó que cada noche
escuchaba a alguien caminar por el pasillo. Pasos lentos, siempre a la misma hora. Pensó que sería el dueño. Una madrugada abrió la puerta y el pasillo estaba vacío, pero en el suelo había huellas húmedas, huellas que se detenían justo frente a su puerta. A la mañana siguiente preguntó al dueño. El hombre palideció. Le dijo que esa habitación llevaba años sin alquilarse y que antes nadie conseguía dormir en ella. Este caso ocurrió en una casa de campo utilizada solo los fines de semana, una vivienda aislada rodeada de árboles. Los propietarios contaron que al llegar los domingos por la noche siempre encontraban las sillas del comedor movidas, nunca igual, nunca en el mismo lugar. Pensaron que sería el viento, hasta que una noche decidieron quedarse despiertos. A las 3 de la madrugada escucharon como una silla se arrastraba lentamente por el suelo. No bajaron no hablaron. Al amanecer, las sillas estaban colocadas alrededor de la mesa, como si alguien hubiera estado reunido allí. El siguiente relato fue contado por una enfermera que trabajaba en una residencia de ancianos. Turnos largos, noches silenciosas. Una madrugada, al revisar una habitación vacía, escuchó que alguien la llamaba por su nombre, una voz débil, muy cercana. Pensó que sería algún paciente. Entró y no había nadie, pero al salir, el timbre de esa habitación empezó a sonar. El sistema estaba desconectado. Desde ese día, la enfermera evitaba pasar sola por ese pasillo, no por miedo, sino por respeto. El último relato ocurrió en un edificio de viviendas recién construido. Todo nuevo, todo limpio. Un vecino empezó a escuchar ruidos en la pared del dormitorio, golpes suaves, irregulares. Pensó que serían los vecinos, pero al preguntar descubrió que vivía solo en esa planta. Una noche apoyó la oreja en la pared y escuchó algo que no olvidó. Una respiración lenta, muy cerca, como si alguien estuviera al otro lado, sin espacio para estar allí. Desde entonces duerme con la luz encendida. Hay noches en las que uno se despierta sin saber por qué. No hay ruido, no hay sueño, solo la certeza de estar despierto. Eso fue lo primero que ocurrió en este caso. Un hombre que vivía solo en un piso antiguo del centro de una ciudad española empezó a despertarse siempre a la misma hora. No era una pesadilla, no era ansiedad, simplemente abría los ojos siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio no le dio importancia, miraba el reloj, se daba la vuelta, volvía a dormirse, pero con el paso de las noches la sensación empezó a cambiar. No era miedo, era atención, como si algo esperara a que él despertara. Una madrugada decidió levantarse. Caminó despacio por el pasillo. La casa estaba en silencio. Al llegar al salón, notó algo extraño. La temperatura era distinta, más fría. Se quedó quieto durante unos segundos, escuchando. Entonces oyó un sonido muy suave, rítmico, regular. Venía de la pared que separaba su piso del edificio de al lado. No eran golpes fuertes, eran como pequeños roces. Apoyó la mano en la pared y el sonido se detuvo. La retiró y volvió. Durante varias noches ocurrió lo mismo, siempre a la misma hora, siempre el mismo sonido, hasta que una madrugada decidió hacer algo distinto. Apoyó la oreja y lo que escuchó entonces no era un ruido, era una respiración lenta, muy cerca, tan cerca que no parecía venir de dentro de la pared, sino del otro lado. El hombre se apartó, de golpe el sonido cesó. Aquella noche no volvió a dormir. Al día siguiente preguntó a los vecinos. Nadie vivía en el piso contiguo. Llevaba años vacío. Pero lo inquietante no fue eso. Lo inquietante
fue descubrir que otros vecinos del edificio también se despertaban a la misma hora, y todos escuchaban algo parecido, porque aquel piso vacío no lo estaba tanto, y lo que empezó como un simple despertar nocturno solo fue el principio. Hay noches en las que uno se despierta sin saber por qué. No hay ruido, no hay sueño, solo la certeza de estar despierto. Eso fue lo primero que ocurrió en este caso. Un hombre que vivía solo en un piso antiguo del centro de una ciudad española empezó a despertarse siempre a la misma hora. No era una pesadilla, no era ansiedad, simplemente abría los ojos siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio no le dio importancia, miraba el reloj, se daba la vuelta, volvía a dormirse, pero con el paso de las noches la sensación empezó a cambiar. No era miedo, era atención, como si algo esperara a que él despertara. Una madrugada decidió levantarse. Caminó despacio por el pasillo. La casa estaba en silencio. Al llegar al salón, notó algo extraño. La temperatura era distinta, más fría. Se quedó quieto durante unos segundos, escuchando. Entonces oyó un sonido muy suave, rítmico, regular. Venía de la pared que separaba su piso del edificio de al lado. No eran golpes fuertes, eran como pequeños roces. Apoyó la mano en la pared y el sonido se detuvo. La retiró y volvió. Durante varias noches ocurrió lo mismo, siempre a la misma hora, siempre el mismo sonido, hasta que una madrugada decidió hacer algo distinto. Apoyó la oreja y lo que escuchó entonces no era un ruido, era una respiración lenta, muy cerca, tan cerca que no parecía venir de dentro de la pared, sino del otro lado. El hombre se apartó de golpe. El sonido cesó. Aquella noche no volvió a dormir. Al día siguiente preguntó a los vecinos. Nadie vivía en el piso contiguo. Llevaba años vacío. Pero lo inquietante no fue eso. Lo inquietante fue descubrir que otros vecinos del edificio también se despertaban a la misma hora, y todos escuchaban algo parecido, porque aquel piso vacío no lo estaba tanto, y lo que empezó como un simple despertar nocturno solo fue el principio. Y ahora deja que el silencio vuelva. No hace falta pensar en nada más. Las historias ya han cumplido su función. Si te has quedado despierto, está bien. A veces la mente necesita un poco más de tiempo. Y si estás empezando a dormirte, mejor todavía, recuerda algo. La mayoría de estos relatos no hablan de monstruos, hablan de sensaciones, de momentos en los que algo no encaja del todo, porque lo inquietante no siempre aparece de golpe, a veces llega despacio, se queda y se mezcla con lo cotidiano. Ahora puedes cerrar los ojos, respirar lento, dejar que la noche siga su curso. No busques ruidos, no mires las sombras. Si algo se mueve, déjalo pasar. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres más relatos reales y suaves para dormir, suscríbete a El Rincón de lo Paranormal. Nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches.